En San Miguel de las Piedras, los hombres a caballo eran los héroes. Todo el mundo lo sabía. No era una cuestión de opiniones ni de debates. Era simplemente el orden natural de las cosas, tan indiscutible como la dirección en la que corría el río. Era el año 1952. Los charros y los hijos de los hacendados llegaban a la plaza principal, montados en bestias finas, con el polvo de los caminos en sus trajes, y el orgullo marcado en la frente. El pueblo los recibía como se recibe a quienes traen consigo la promesa de una vida emocionante. Se sentaban erguidos en sus monturas, se acomodaban los sombreros de ala ancha, y hacían que cualquier tarde de domingo pareciera el comienzo de una leyenda. Mateo Vargas, en cambio, hacía herraduras. Tenía 22 años, pero sus hombros parecían los de un hombre que había cargado el peso del mundo durante décadas. Había comenzado como aprendiz a los 11 años, cuando las manos de su padre cedieron ante la enfermedad del hierro, ese daño lento y silencioso en los pulmones, que venía de pasar años respirando el polvo del carbón, sin una tela sobre el rostro. Mateo aprendió desde muy joven que la fragua no tenía nada de romántico. No era un lugar para soñadores. Era un infierno controlado, un espacio de calor que agrietaba los labios, que secaba los ojos, y de metal al rojo vivo que dejaba marcas permanentes en la piel, sin importar cuánto cuidado tuvieras. Tras 5 años de aprendizaje y 4 manejando la herrería completamente solo, Mateo era, para los estándares de San Miguel, el hombre que resolvía todo lo que el pueblo necesitaba. Estaba frente al yunque, antes de que saliera el sol, y terminaba mucho después de que oscureciera. Entre esas horas, herraba caballos, arreglaba arados, soldaba las rejas de las ventanas, y reparaba el portón podrido de la viuda Morales sin cobrarle un solo centavo. Había noches en las que llegaba a su pequeña casa de adobe tan exhausto, que se quedaba dormido en la silla de la cocina, sin siquiera quitarse las botas pesadas. El pueblo lo conocía como se conoce a un mueble viejo. Presente, útil, y dado por sentado. A Mateo no le importaba. O al menos, eso se decía a sí mismo. Lo que no era suficiente, y lo que no le había dicho a absolutamente nadie, era que había notado a Elena Ríos desde el instante en que ella bajó del autobús aquella tarde de septiembre. Mateo estaba al otro lado de la calle empedrada, arreglando las bisagras de la tienda de abarrotes. Elena era la nueva maestra de la escuela rural. Ella miró a San Miguel de las Piedras de la misma manera en que alguien mira una casa vieja antes de comprarla, buscando los defectos, pero rezando por encontrar virtudes. Luego, ella miró al otro lado de la calle. Y lo vio. Mateo le sostuvo la mirada por exactamente un segundo. Un segundo que le pareció una eternidad. Luego, agachó la cabeza y volvió a golpear la bisagra. Terminó su trabajo. Recogió sus herramientas y regresó a la sombra de la fragua. Se obligó a no pensar en la forma en que ella lo había mirado. Directamente a los ojos. Sin esa cortesía indiferente que la gente del pueblo siempre le reservaba al herrero. Se obligó a no pensar en ello durante toda la tarde. Pero pensó en ello toda la noche. Y si fuera completamente honesto, pensó en esa mirada durante mucho más tiempo. Elena apareció en la herrería 3 semanas después de su llegada al pueblo. Llevaba en las manos un viejo quinqué de bronce. Una lámpara de aceite de la escuela, que había estado rota desde mucho antes de que ella asumiera el puesto. La sostenía contra su pecho mientras caminaba por el callejón de tierra. Ese pedazo de metal no era solo una lámpara, era una excusa barata para estar allí, y ella lo sabía perfectamente. Mateo estaba frente al fuego cuando ella llegó. Golpeaba una barra de hierro con esa economía de movimientos que solo te dan 10 años de repetición constante. Escuchó que ella dudaba en la entrada de la herrería. Todo el mundo dudaba en la entrada de la herrería. Primero te golpeaba el calor. Luego el ruido ensordecedor. Y finalmente ese olor acre a carbón y hierro quemado que se te metía en la ropa y no salía nunca. Mateo dio un último golpe certero. Bajó el martillo y levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su brazo manchado de hollín. «Señorita Ríos», dijo él. Su voz era ronca, rasposa por el humo. Ella pareció ligeramente sorprendida de que él supiera su nombre. Pero en San Miguel de las Piedras, todo el mundo sabía quién eras antes de que terminaras de desempacar. Elena levantó la lámpara de bronce. Él se acercó, tomó el objeto con sus manos enormes y ásperas, y lo giró.
Lo analizó como un médico examina a un paciente, buscando el problema real, no solo el síntoma evidente. La manija está torcida, dijo ella. La manija está torcida. Estuvo de acuerdo Mateo. Pero si arreglo la manija sin arreglar la base, se volverá a torcer en menos de un mes. El soporte de adentro está suelto. Eso es lo que la está venciendo. Nadie había mencionado la base antes. Nadie miraba las cosas con tanta atención. Él lo dijo sin tono de reproche, simplemente soltando la verdad con la precisión con la que evaluaba el mundo. ¿Cuánto tiempo le tomará?, preguntó ella, cruzando los brazos. Venga el jueves, respondió él, dándose la vuelta hacia el fuego. Ella regresó el jueves. La lámpara estaba arreglada. La manija, la base e incluso una pequeña grieta en el depósito de aceite que ella ni siquiera había notado, ahora estaban selladas a la perfección, y no hizo alarde de ello. Elena miró la reparación por un largo momento. Usted arregló la grieta, dijo en voz baja. Estaba ahí, respondió Mateo sin mirarla. Tarde o temprano el aceite se iba a derramar. Ella le pagó, notando que le cobraba mucho menos de lo que costaba el trabajo. Le dio las gracias y se marchó, pero regresó el martes de la semana siguiente. Esta vez con la bisagra rota de un escritorio del salón de clases. Regresó el martes después de ese con el pestillo de una ventana, y el martes siguiente a ese, regresó con las manos vacías. Se paró en la puerta, y, con una valentía inusual, le preguntó si podía quedarse a verlo trabajar. Le dijo que estaba escribiendo una lección sobre los oficios del pueblo para los niños mayores, y que necesitaba entender el proceso de la herrería. Mateo Vargas, que nunca en su vida había sido observado por nadie que no estuviera esperando un encargo, y que no tenía la menor idea de qué hacer al respecto, simplemente asintió. Lo que Elena no le dijo, y lo que él jamás habría creído, era que ella había dejado de escribir esa supuesta lección semanas atrás. Estaba en su tercera semana consecutiva, yendo a la fragua por razones que aún no se atrevía a decir en voz alta. Alejandro Montenegro entró en la historia en noviembre. Tenía 25 años, y era el joven más admirado de toda la región. Era hijo del dueño de la hacienda más grande del valle. Tenía los hombros anchos, una sonrisa fácil, y esa clase de seguridad que solo proviene de que te digan toda la vida que eres especial, hasta que te lo crees, y te lo acomodas como una segunda piel. Usaba botas de cuero fino, hechas a medida. Su caballo era un andaluz puro, el mejor de la provincia. Sus historias eran largas, entretenidas, y para frustración de muchos, casi siempre ciertas. Alejandro había decidido, con la calma de un hombre que está acostumbrado a tomar lo que quiere, que la nueva maestra era exactamente lo que estaba buscando. Apareció en la escuela una tarde de miércoles. Llevaba flores. No un ramo salvaje cortado del campo, sino flores de invernadero, traídas especialmente desde la capital del estado. Elena las recibió con una sonrisa educada. Sintió esa reacción interna y específica de una mujer que sabe perfectamente lo que significan esas flores, y que está calculando cómo responder sin ser cruel. Alejandro no era un mal hombre. Ese era precisamente el problema. Era genuinamente amable. Tenía buenos modales, buenas intenciones, pero era completamente el hombre equivocado. El pueblo, sin embargo, aprobó la corteja con un entusiasmo casi religioso. «Es Alejandro Montenegro», le dijo doña Rosa en la plaza esa misma tarde. «De buena familia, rico, educado, todo el mundo lo respeta. Me enteré de que ha estado preguntando por ti 3 veces esta semana». Elena acomodó los cuadernos que llevaba en los brazos. «¿Ya te invitó al gran baile de invierno?», preguntó doña Rosa, con los ojos brillando de curiosidad. «Todavía no», respondió Elena. «Lo hará», sentenció la mujer, con la seguridad de quien considera que el destino ya está escrito. ¿Y quién en su sano juicio le diría que no a Alejandro Montenegro? Elena miró hacia las montañas a lo lejos. Tenía en los ojos esa expresión particular de una persona que ya tomó una decisión en su corazón, pero que sabe que el mundo entero estará en su contra cuando la diga. «Es muy amable», dijo Elena suavemente. Doña Rosa la miró como si la maestra acabara de hablar en otro idioma. «Pero es un Montenegro. No hay peros, no hay peros», repitió Elena, con una sonrisa amable que no llegó a sus ojos. Se despidió de la mujer y caminó por la calle. Al pasar por la esquina, miró hacia la herrería. Escuchó el sonido rítmico, constante y pesado del martillo contra el hierro.
Era el mismo sonido que escuchaba cada mañana al ir a la escuela, y cada tarde al regresar a su cuarto. Había comenzado a alterar su ruta diaria solo para pasar frente a la fragua. Hasta ahora no había querido analizar el porqué, pero estaba empezando a hacerlo. Lo que Elena no había esperado cuando comenzó a visitar la herrería los martes era comprender el verdadero costo del trabajo de Mateo, no el costo en dinero. Eso lo entendió rápido, porque se dio cuenta de que Mateo cobraba una miseria por casi todo, y no cobraba nada en absoluto cuando juzgaba que la persona no tenía con qué pagarle. La economía en San Miguel de las Piedras era dura. El hierro era caro. El carbón para el horno tenía que llegar en camiones desde muy lejos. Cada herradura, cada herramienta, cada reparación, tenía un costo real que Mateo absorbía en gran parte de su propio bolsillo, pero lo que ella no había entendido era el costo físico. Había visto las manos llenas de callos y las cicatrices de quemaduras desde el primer día, pero lo que empezó a notar cuando octubre se convirtió en noviembre fue el agotamiento brutal que se apoderaba de él al caer la tarde. No era debilidad, no se quejaba, era simplemente la forma en que movía su cuerpo en las últimas horas de luz, impulsado por pura fuerza de voluntad y no por energía. La enfermedad del polvo negro que había matado a su padre aún no lo había alcanzado, pero Elena había leído lo suficiente en sus libros como para saber qué le hacía el polvo de carbón a los pulmones de un hombre después de un par de décadas. Lo había escuchado toser en las mañanas frías, una tos seca, profunda, y lo había visto tragar saliva y seguir golpeando el metal como si nada pasara. Entraba antes del amanecer, salía en la noche cerrada, resolvía los problemas de todos, cobraba lo que la gente podía pagar, y una madrugada, antes de que saliera el sol, hizo una pequeña golondrina de hierro para un niño huérfano que había hecho una pregunta tonta en octubre. Elena se enteró de la golondrina de hierro por accidente. Él estaba terminando de pulirla cuando ella llegó una mañana de martes. Mateo intentó cubrirla rápidamente con un trapo sucio cuando escuchó sus pasos, pero no fue lo suficientemente rápido. Ella vio la figura. Una pequeña golondrina de metal, forjada a mano. Cada detalle de las alas era preciso, perfecto, equilibrado para sostenerse en la palma de una mano. «Es para Tomasito, ¿verdad?», preguntó ella, quedándose de pie junto a la entrada. Él levantó la vista brevemente, con la mandíbula tensa. «El mes pasado me preguntó si los pájaros de hierro podían volar. Le dije que tal vez, si eran lo suficientemente ligeros». Mateo apartó la mirada y volvió al fuego. No dijo más. Ella se sentó en el taburete de madera en la esquina de la fragua. Lo miró trabajar en silencio, y pensó en qué clase de hombre se levanta a las 4 de la mañana, después de destrozarse la espalda el día anterior, solo para forjarle un pájaro a un niño de 7 años, y luego lo esconde porque le aterra que alguien vea la bondad que lleva por dentro. Ese día, Elena vio la herrería como realmente era, no la versión romántica de un oficio antiguo, sino la realidad cruda. El calor que asfixiaba, el daño en los pulmones, la pobreza que no se iba, el costo físico acumulándose en el cuerpo de un joven de 22 años que ya estaba marcado por la dureza de la vida. Y pensó, él hace esto todos los días por este pueblo. Y la mitad de ellos ni siquiera se molesta en darle los buenos días. Ese fue el momento exacto en el que Elena Ríos dejó de fingir que sus visitas de los martes tenían algo que ver con una lección sobre metales. La primera semana de diciembre, el frío bajó de la sierra y cubrió a San Miguel. Y tal como el pueblo lo había anticipado, Alejandro Montenegro fue a buscar a Elena para el baile de invierno. Llegó a la escuela cuando los niños ya se habían ido. Llevaba su sombrero en la mano y otra caja de flores caras. Se paró en la puerta, y se lo pidió con esa sonrisa impecable, con la tranquilidad absoluta de un hombre que jamás en su vida ha escuchado la palabra no. Elena miró las flores. Sintió el peso de la expectativa del pueblo entero sobre sus hombros. Le dijo que lo pensaría. En cuanto Alejandro montó su caballo y desapareció por el camino, ella cerró la escuela y caminó directamente hacia la herrería. No tomó la ruta larga. No llevó ninguna excusa en las manos. Caminó con el paso firme y la energía específica de alguien que ha estado callando algo durante demasiado tiempo y siente que el pecho le va a estallar si no lo dice. Mateo estaba terminando de martillar unas argollas de acero. Levantó la vista cuando la sombra de ella cruzó la puerta. «Hoy no trajo nada roto, maestra», dijo él. Su voz sonaba cansada. No
respondió ella. Se sentó en su taburete. El fuego crujía. El silencio entre los dos era denso, pesado, lleno de palabras que ninguno de los dos quería ser el primero en soltar. Alejandro Montenegro me invitó al baile de invierno, dijo ella de pronto. El martillo de Mateo se detuvo en el aire. Lentamente, bajó la herramienta y la dejó sobre el yunque. No la miró con esa expresión vacía y controlada que siempre usaba como escudo. Esta vez, la miró con algo mucho más directo, algo crudo y desprotegido que le hizo un nudo en la garganta a Elena. «Es un buen hombre», dijo Mateo finalmente. «Lo es», respondió ella, sin apartar la mirada. «Deberías ir con él», dijo Mateo. Volvió a tomar el martillo. Volvió a golpear el acero. Su voz sonó firme, plana, casi resignada, pero sus manos temblaban. Elena lo notó. Vio como las manos grandes, callosas, manchadas de cicatrices y de ese polvo negro que ningún jabón podía lavar, fallaban por 1 milímetro al sostener la tenaza. Vio la forma en que él la estaba apartando, no porque no la quisiera, sino porque creía con cada fibra de su alma que ella merecía algo mejor que un hombre cubierto de hollín. «Mateo», llamó ella suavemente. Él no levantó la cabeza. El martillo seguía cayendo. «Aún no le he dicho que sí», susurró Elena. El hierro soltó chispas naranjas que murieron en la tierra del piso. «Deberías ir», repitió Mateo. Lo dijo con la convicción sombría de un hombre que ya ha dictado su propia sentencia. Un hombre que ha hecho las cuentas de lo que vale una maestra educada y hermosa, y lo que vale un herrero pobre con los pulmones condenados, y ha decidido cerrar la puerta antes de permitir que ella se equivoque al abrirla. Elena se quedó de pie. Lo miró durante un largo minuto. Escuchó el sonido del martillo, que ahora sonaba como el latido de un corazón asustado. No había decidido qué responderle a Alejandro, pero acababa de descubrir algo mucho más importante. Se dio la media vuelta y salió de la herrería, dejando a Mateo Vargas a solas con el fuego. Y el frío que sintió él cuando ella se fue mucho peor que el invierno que soplaba en las calles. Elena fue al baile de invierno con Alejandro Montenegro. Había tomado la decisión después de una semana de pensar en ello en el silencio de su cuarto. Se dijo a sí misma que se lo debía, que necesitaba estar segura. Quería saber si la forma en que Mateo le había dicho «deberías ir», con la voz firme pero las manos temblando, significaba algo real, o si ella estaba leyendo un libro donde no había letras. No estaba dispuesta a equivocarse en ninguna de las dos direcciones. Así que aceptó la invitación. Alejandro fue todo lo que San Miguel de las Piedras decía que era. Atento, excelente compañía. Un bailarín impecable y genuinamente encantador. Llevaba un traje de charro de gala, oscuro, con botonadura de plata que brillaba bajo las luces del salón municipal. Hizo que toda la mesa se riera con sus anécdotas. La presentó con personas importantes del pueblo que ella aún no conocía. Le trajo ponche caliente y la trató con una devoción que habría derretido el corazón de cualquier otra mujer en el valle. En todas las medidas externas y lógicas, Alejandro era la elección correcta. El final feliz que cualquier madre del pueblo habría deseado para su hija. Elena bailó 2 canciones con él. La música de viento llenaba el salón. El papel picado se movía en el techo con la brisa de diciembre, y el pueblo entero los miraba con aprobación. Pero durante la tercera canción, Elena miró por encima del hombro de Alejandro, hacia los arcos de piedra que daban a la plaza oscura, y allí, de pie en el límite exacto donde terminaba la luz y comenzaban las sombras, estaba Mateo Vargas. Había ido. Ella no esperaba que fuera. Mateo nunca asistía a las reuniones sociales. 3 personas diferentes le habían advertido a Elena, en sus primeros meses en el pueblo, que el herrero era un ermitaño, que trabajaba demasiado como para tener energía o interés en las fiestas. Pero ahí estaba. En el borde de la luz, llevaba puesta su única camisa buena, planchada con esfuerzo. Se había lavado el hollín de la cara y de los brazos, aunque las manchas oscuras en los nudillos nunca desaparecían del todo. Estaba mirando cómo Elena bailaba con Alejandro Montenegro, y tenía en el rostro la expresión de un hombre que observa a través de un cristal algo hermoso, sabiendo perfectamente que no tiene el derecho de tocarlo. Elena vio sus ojos, y en ese instante lo entendió todo. La canción terminó. Alejandro dijo algo encantador al oído de Elena. Ella sonrió por cortesía, le dio las gracias y le dijo que necesitaba tomar un poco de aire.
Caminó hacia la puerta, pasó la puerta, caminó por el pasillo de arcos, alejándose del centro del salón, alejándose de la música, alejándose de las miradas de aprobación del pueblo, hasta llegar al borde de la plaza donde Mateo Vargas estaba de pie, solo, con el sombrero en las manos. Se detuvo frente a él. «¿Viniste?», dijo ella. «Vine», respondió él. Su voz estaba haciendo de nuevo ese truco cuidadoso y uniforme. Pero Elena bajó la mirada y notó que sus manos estaban apretando el ala de su sombrero con tanta fuerza, que el fieltro se estaba doblando. «Baila conmigo», dijo ella. Mateo parpadeó. Miró a Elena, luego miró hacia el interior del salón iluminado, donde Alejandro Montenegro hablaba con el alcalde. «Señorita Ríos», murmuró Mateo, dando medio paso hacia atrás en la oscuridad. «Elena». Él la miró durante un largo momento. El peso de las convenciones sociales, de la diferencia de clases, del hollín en sus manos, pareció chocar contra la determinación en los ojos verdes de la maestra. Lentamente, Mateo dejó su sombrero sobre la barda de piedra. No había música sonando en esa esquina de la plaza. Solo el eco lejano del salón. Pero él levantó la mano, pidiendo permiso sin palabras, y ella la tomó. Bailaron ahí mismo, en las sombras de los arcos. Mateo no era un bailarín elegante. Contaba los pasos en un susurro apenas audible para no pisarla, moviéndose con una rigidez que delataba su nerviosismo, pero la sostenía como si ella fuera la cosa más frágil y valiosa que sus manos de hierro hubieran tocado jamás. Y Elena no dijo una sola palabra sobre su torpeza. Se limitó a apoyar la cabeza, por un breve segundo, cerca de su hombro, respirando el olor a jabón barato y a leña que él llevaba impregnado en la piel. El día después del baile, Mateo volvió al trabajo antes de que saliera el sol. Estaba forjando la golondrina de hierro para Tomasito. La Navidad estaba a solo 3 semanas de distancia. Trabajó en la oscuridad de la madrugada, en el silencio antes de que San Miguel despertara. Y trató con todas sus fuerzas de pensar en el metal, de pensar en la temperatura del fuego, de no pensar en Elena Ríos mirándolo al borde de la plaza y pidiéndole que bailara con él. Fracasó en la segunda parte. Ella apareció en la herrería el jueves por la tarde. Llevaba un viejo compás de madera de la escuela, con la punta de metal suelta. Él lo arregló en menos de 10 minutos. Elena se sentó en el taburete, y hablaron como habían estado hablando durante 3 meses. Fácil, honesto y directo. Era el tipo de conversación que Mateo nunca había tenido con nadie en sus 22 años de vida. Hasta que llegó octubre, su mundo había sido solo trabajo y silencio. Luego, la conversación se detuvo. Cayó esa pausa cómoda pero cargada de electricidad que se instala entre dos personas que saben que hay algo inmenso en la habitación. «Alejandro te lo va a pedir otra vez», dijo Mateo de pronto. No lo dijo con facilidad. Su voz volvía a estar controlada, pero algo rasposo latía debajo de las palabras. «Lo sé», respondió ella, mirando las chispas del fuego. «Es un buen hombre, Elena», insistió él. «Sigues diciendo eso», dijo ella, levantando la vista. «Porque es la verdad». Mateo limpió una herramienta con un trapo, evitando mirarla. «Algún día, uno de esos hombres a caballo va a ganarse tu corazón», lo dijo con una media sonrisa triste. Lo dijo como un hecho irrefutable, casi como un acto de amabilidad, tratando de liberarla del peso de su propia presencia. Elena se quedó callada por un momento. Luego, lo miró directamente con esos ojos que parecían leerle el alma. «Prefiero que sea un herrero», dijo ella simplemente. Mateo Vargas la miró. Luego se echó a reír. Fue la risa genuina de un hombre que acaba de escuchar algo encantador y absurdo, asumiendo que la broma no tenía nada que ver con él. «Bueno», dijo él, secándose el sudor de la frente, «ya no quedamos muchos que valgan la pena el problema». Y se dio la vuelta para seguir trabajando. Elena miró el fuego de la fragua durante un largo momento. Miró el calor constante de las brasas. Miró la espalda ancha del hombre que mantenía ese fuego ardiendo. Y pensó en la absoluta y total imposibilidad de que este hombre no entendiera que estaba hablando de él. Dejó el compás sobre la mesa. «Mateo», dijo ella. Su voz cruzó el ruido de la herrería como un cuchillo. «Estoy hablando de ti». Mateo se quedó paralizado. Lentamente, se giró hacia ella. El fuego crepitaba a sus espaldas. Se le cortó la respiración. «Yo», empezó a decir, y su voz tembló de verdad por primera vez. «Yo». «No, lo sé», lo interrumpió ella.
Era la misma frase que había aprendido de él. Lo sé. Piénsalo. Se puso de pie, recogió el compás y salió de la herrería, caminando hacia la luz fría de la tarde de diciembre. Había terminado de ser sutil. Mateo lo pensó durante 4 días enteros, lo cual significó 4 días de llegar exactamente a la misma conclusión desde todas las direcciones posibles. Tenía 22 años y estaba permanentemente cubierto de manchas de hierro. Su padre había trabajado en esa misma fragua y había terminado tosiendo sangre, con los pulmones destrozados y las manos deformadas por la artritis a los 45 años. Y Elena Ríos era una maestra, una mujer que había ido a la escuela normal en la ciudad, una mujer que leía libros gruesos y enseñaba historia, una mujer que merecía a un hombre que pudiera darle mucho más que una casa de adobe de 2 habitaciones pegada a un horno de carbón. Al 5.º día, Alejandro Montenegro llegó a la herrería. No fue a buscar problemas. Alejandro no era un hombre de pleitos. Llegó montado en su caballo fino para recoger un par de espuelas de plata que Mateo había estado reparando. Fue amable al respecto. Pagó sin regatear. Y entonces, completamente sin malicia, con la seguridad de quien no ve amenazas a su alrededor, dijo: «Voy a pedírselo formalmente antes de Navidad. A la maestra. Pensé que debías saberlo, ya que ustedes dos parecen ser buenos amigos. Y ella pasa mucho tiempo aquí». Mateo tomó el dinero de las espuelas. Sus manos estaban negras de carbón. Las de Alejandro estaban limpias, suaves por dentro, cubiertas por guantes de cuero fino. «Es una buena mujer», dijo Mateo en voz baja. «¿Lo es?», respondió Alejandro, acomodándose el sombrero. «Creo que podría ser muy feliz aquí en San Miguel. Con el hombre correcto, claro». Después de que Alejandro se fue, cabalgando hacia el centro del pueblo, Mateo se quedó de pie frente al yunque durante mucho tiempo. El martillo colgaba inútil de su mano derecha. Pensó en la casa de adobe. Pensó en el daño a los pulmones que venía con las décadas frente al fuego. Pensó en las manchas oscuras que nunca se quitaban de la piel. Pensó en las noches en las que estaba tan cansado que no podía levantar los brazos por encima de la cabeza. Pensó en lo que significaba pedirle a una mujer como Elena que compartiera ese destino. Se dijo a sí mismo que había sido un completo idiota por permitirse soñar, aunque fuera por un segundo, que algo diferente era posible. Apretó la mandíbula y volvió al trabajo. Elena regresó el martes siguiente, exactamente a la misma hora de siempre, pero esta vez, Mateo estaba frente al yunque golpeando un pedazo de acero con una furia inusual. Y no había sacado el segundo taburete de madera. Cuando ella se detuvo en la puerta, él ni siquiera la miró. «Tengo mucho trabajo atrasado, señorita Ríos», dijo él. Su voz sonaba dura, fría, distante, más fría que el viento de diciembre. Quizás sería mejor que no. No terminó la frase. La expresión en el rostro de Elena lo detuvo en seco. Ella se quedó de pie en el umbral de la puerta. La luz pálida de la tarde la iluminaba por la espalda. Miró a Mateo con esos ojos verdes que habían estado prestando atención a cada pequeño detalle desde septiembre. «No lo hagas», dijo ella. Mateo tragó saliva. «Elena, no lo hagas», repitió ella. No había enojo en su voz, solo una certeza dolorosa y profunda. «Lo que sea que hayas decidido en tu cabeza, Mateo, no lo hagas». Él bajó la mirada hacia sus propias manos. Estaban llenas de cicatrices, sucias, indignas. Ella siguió su mirada, y también miró sus manos. «Sé lo que estás pensando», le dijo Elena, dando un paso hacia atrás. «Y te equivocas». Se dio la vuelta, y se marchó antes de que él pudiera articular una sola palabra en su defensa. Mateo se quedó junto al yunque. El metal caliente se fue enfriando lentamente, perdiendo su brillo naranja hasta volverse gris y muerto. No estaba seguro de estar equivocado. De lo único que estaba seguro era de que, de repente, la herrería se sentía inmensamente vacía. Mucho más vacía, oscura y fría de lo que se había sentido jamás antes de que llegara octubre. Él mismo lo había provocado. Había cerrado la puerta. Y por primera vez en su vida, mientras miraba las cenizas del carbón, Mateo Vargas no estaba seguro de haber hecho lo correcto. Ocurrió 3 días antes de Navidad. El viejo puente de madera sobre el arroyo en la entrada norte de San Miguel de las Piedras había estado cediendo durante todo el otoño. Los soportes estaban podridos por la humedad y, tras 2 días de lluvias torrenciales,
y un frío inusual que congelaba el aliento, la sección sur finalmente colapsó. Una carreta cargada de leña, conducida por don Pedro, un anciano de 70 años, se fue de lado hacia el agua helada. El caballo entró en pánico. La carreta, demasiado pesada, resbaló y atrapó una de las ruedas de madera contra una viga sumergida del puente destruido. Don Pedro logró saltar a la orilla, pero no podía liberar al animal. El caballo relinchaba, aterrorizado, tirando de los arneses con desesperación. Estaba a punto de romperse una pierna, o de ahogarse por el agotamiento. Alejandro Montenegro fue el primero en llegar a la escena. Llegó montado en su fino caballo andaluz. Fue un buen instinto, el instinto correcto para un hombre de campo que sabe manejar animales. Alejandro sacó su reata de cuero, la giró en el aire con destreza, y trató de lazar al caballo asustado desde la orilla alta, intentando guiarlo. Pero el animal estaba ciego por el pánico. Tiraba en la dirección equivocada. El lazo no estaba funcionando. Mateo escuchó los gritos desde la herrería. Salió corriendo. No llevó una cuerda. Llevó herramientas. Una barreta pesada de hierro sólido, un gancho grueso y un tramo de cadena, que había estado usando para reparar un tractor. Cuando llegó al arroyo, no se detuvo en la orilla como los demás. Entró directamente al agua helada. Esa fue la diferencia crucial. Alejandro estaba intentando calmar al animal desde arriba. Mateo se sumergió en la corriente helada para encontrar el problema real. La rueda de la carreta estaba trabada contra la viga sumergida. No estaba simplemente atorada, estaba bloqueada. El eje de metal se había encajado en una grieta de la madera en el ángulo exacto para que fuera imposible tirar de él. No se podía jalar, había que levantarlo. El agua le llegaba al pecho. La corriente de diciembre le cortaba la respiración, helándole los huesos al instante. Mateo encajó la barreta de hierro en la grieta, justo debajo del eje. Apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el metal. Sintió como el hierro frío le mordía las palmas de las manos a través de los guantes gastados. Era ese tipo de dolor agudo que te desgarra la piel por la fricción. Un dolor que los herreros aprenden a categorizar y hacer a un lado. La viga crujió. Se movió un poco, pero no lo suficiente. Mateo cambió de posición, buscando un mejor ángulo. Trató de nuevo. Arriba. Alejandro finalmente había logrado estabilizar al caballo con la soga. Y en algún lugar, en la orilla del arroyo, Elena Ríos había llegado corriendo y estaba observando la escena con ambas manos cubriéndose la boca. Al tercer intento, con un esfuerzo que le quemó los músculos de los hombros y le rasgó la piel de las manos, Mateo levantó la viga. La rueda quedó libre. La carreta cedió y el caballo, guiado por Alejandro, logró trepar por el banco de lodo hacia un lugar seguro. Varios hombres del pueblo corrieron a ayudar a don Pedro. Mateo se quedó en el arroyo por un momento, con el agua helada golpeándole el pecho, respirando agitadamente. Luego, vadeó lentamente hasta la orilla, no se acercó a la multitud, caminó hacia unas piedras alejadas, se sentó pesadamente y miró sus manos. Se quitó los guantes de cuero mojados con un tirón doloroso. Tenía las palmas desolladas y sangrando, quemadas por la fricción del hierro frío y el peso brutal de la carreta. No era una herida mortal, pero dolía como el fuego. Estaba mirando la sangre mezclarse con el agua helada en sus manos cuando la multitud se abrió. Elena cruzó entre la gente del pueblo. Sin importarle las miradas, sin importarle el lodo en su vestido, se arrodilló en la tierra mojada frente al herrero. Tomó sus manos grandes y heridas entre las suyas, sin pedir permiso. Miró las heridas sangrantes. Luego, levantó la vista y lo miró a los ojos. «Sé lo que estás pensando», dijo Mateo rápidamente, antes de que ella pudiera hablar. Pero esta vez, la voz no salió con esa frialdad cuidadosa que usaba como escudo. Salió rota. No fue una defensa, fue una rendición total. «He estado pensándolo durante 2 semanas enteras», continuó él, con la respiración entrecortada por el frío. Elena sostuvo sus manos heridas con firmeza, ignorando la sangre que manchaba sus propios dedos. «Y yo estaba equivocado», dijo Mateo, mirándola fijamente. «Estaba equivocado sobre lo que puedo ofrecerte». Ella lo miró durante un largo momento. A sus espaldas, el pueblo de San Miguel se movía, gritaba, aseguraba la carreta. Pero allí, en esa pequeña burbuja de silencio, nadie los estaba observando. «Te metiste al agua helada»,
dijo Elena con la voz temblando por la emoción, con una barra de hierro, solo para salvar al caballo de un viejo que apenas conoces. Necesitaba ser salvado, respondió él, como si fuera la cosa más simple del mundo. Lo sé, susurró Elena, apretando sus manos. Eso es exactamente lo que he estado tratando de decirte durante 3 meses. A la mañana siguiente, Alejandro Montenegro apareció en la herrería. Se detuvo en el umbral de la puerta. Observó a Mateo, que estaba trabajando frente al fuego, sosteniendo las tenazas con las manos vendadas. No estaba descansando, nunca descansaba, porque siempre había algo que arreglar en San Miguel. No voy a pedirle matrimonio, dijo Alejandro desde la entrada. Mateo se detuvo. Bajó la herramienta y lo miró. No tienes que hacer eso, respondió el herrero en voz baja. Lo sé, dijo Alejandro, dando unos pasos hacia el interior de la fragua. Miró las herramientas, el yunque, el polvo negro en el suelo y el orden preciso en el que Mateo mantenía su mundo. Lo sé, pero lo voy a hacer de todos modos. Alejandro tomó una de las cerraduras terminadas de la mesa. La giró entre sus manos limpias y bien cuidadas. Ella te miró ayer en el agua, continuó el joven charro. Vi su rostro. Me había estado diciendo a mí mismo que ella solo necesitaba tiempo para adaptarse, que entraría en razón. Dejó la herradura en su lugar, pero no necesitaba tiempo. Simplemente no me estaba mirando a mí. Mateo no dijo nada. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Mateo?, preguntó Alejandro. Y no lo dijo con amargura. Lo dijo con una sinceridad genuina que lo hizo parecer mayor de lo que era. Tú arreglaste el problema real, la rueda atorada. Yo estaba tratando de arreglar el síntoma tirando del lazo. Tú fuiste a la raíz del problema. Alejandro esbozó una media sonrisa triste. Supongo que ella se dio cuenta de eso mucho antes que yo. Se acomodó el sombrero, caminó hacia Mateo y le tendió la mano. El herrero dudó un segundo, luego extendió su mano vendada y se la estrechó con firmeza. Solo te diré una cosa, dijo Alejandro antes de salir por la puerta hacia la luz brillante de la mañana. Ella ha sido paciente durante 3 meses. No la hagas esperar ni un día más. Mateo se quedó a solas. Miró las vendas manchadas en sus manos. Pensó en Elena, arrodillada en el lodo frente a todo el pueblo, sosteniendo sus manos sangrantes. Pensó en los 3 meses de martes por la mañana, en el taburete que él limpiaba cuidadosamente cada lunes por la noche. Pensó en una mujer que había dicho prefiero que sea un herrero, y que lo había dicho en serio, y que había estado esperando a que él, en su necedad y su orgullo herido, entendiera que él era el herrero que ella quería. Mateo Vargas tenía 22 años. Estaba cubierto de manchas de hierro que nunca desaparecerían. Le dolían los pulmones por el humo y tenía las manos rotas. Pero por primera vez en su vida, tenía la idea más clara y absoluta de lo que tenía que hacer. Fue a la escuela esa misma tarde. Nunca antes había ido a la escuela rural. No había tenido ninguna razón para hacerlo. Esperó hasta que el último niño salió corriendo por el camino de tierra, y entonces se acercó a la puerta de madera y llamó. Se sintió extraño llamar a una puerta, después de haber pasado 3 meses viendo cómo ella entraba a su herrería, como si fuera su propio hogar. Elena abrió la puerta. Llevaba tiza en los dedos. Miró sus manos vendadas, y luego miró su rostro limpio. «Pasa», dijo ella, haciéndose a un lado. Mateo entró. Se quedó de pie en el centro del pequeño salón de clases. Miró los escritorios de madera desgastada, el pizarrón verde oscuro, la pequeña estantería de libros que ella había reorganizado en octubre. Se quitó el sombrero, sosteniéndolo con cuidado entre las vendas, y tomó aire. «He estado pensando en lo que puedo ofrecerte», comenzó a decir él. «Mateo, deja», intentó interrumpir ella. «Déjame terminar, por favor», pidió él. No sonó rudo. Sonó con la concentración absoluta de un hombre que ha preparado un discurso y está dispuesto a morir antes de no decirlo. He estado diciéndome a mí mismo que no era suficiente. La herrería, esta casa de adobe con 2 cuartos, las manchas en mi piel que nunca se van, el costo físico de este trabajo. He estado diciéndome todos los días que merecías a alguien mucho mejor. Mateo bajó la mirada hacia el sombrero en sus manos, pero me di cuenta de que estaba tomando la decisión por ti. Y eso no es justo. Se detuvo un momento, buscando las palabras exactas, y luego volvió a mirarla.
Tú eres la maestra de este pueblo. Tomas decisiones por 30 niños todos los días. No necesitas que un herrero ignorante tome decisiones por ti. Elena se quedó muy quieta junto al escritorio. No, respondió ella en un susurro. No lo necesito. Yo arreglé el portón de la viuda Morales, dijo Mateo de pronto. La frase parecía desconectada de todo lo anterior. Pero Elena entendió exactamente a qué se refería. Y no le cobré nada. Ni le dije a nadie que fui yo. Continuó él, dando un paso hacia adelante. Yo le forjé la golondrina a Tomasito antes del amanecer. Y no hago estas cosas porque busque reconocimiento, las hago porque necesitan hacerse. Pero, necesito que sepas, que yo sé que esas cosas valen algo. Necesito que sepas, que no soy un don nadie. Mateo la miró directo a los ojos. Sus ojos negros, profundos, finalmente despojados de toda vergüenza. No soy nada, Elena. Valgo algo. Lo sé, dijo ella, y esta vez, fue ella quien usó las palabras con todo el peso del mundo. El lo sé que significa siempre lo he sabido. El lo sé que significa eres la última persona en esta habitación en darte cuenta de lo mucho que vales. Mateo la miró con esos ojos que habían estado decidiendo alejarse desde septiembre. Y ella lo miró con esos ojos verdes que habían decidido quedarse desde octubre. La luz ambarina de diciembre entraba por las ventanas de la escuela rural, bañando el polvo de tiza en el aire, iluminando los escritorios de madera, y a las dos personas que estaban de pie en el centro del salón. Él soltó el sombrero. Se acercó a ella y la besó. No fue un beso tentativo. Había sido cuidadoso con absolutamente todo en su vida durante meses. Y ya había terminado de ser cuidadoso. Ella le devolvió el beso con la convicción total de una mujer que ha tenido la razón sobre algo durante mucho tiempo, y que ahora simplemente está viviendo dentro de la prueba. Cuando se separaron, ella respiró hondo. Miró sus manos vendadas, acarició suavemente su mejilla áspera, y sonrió. La golondrina de hierro, dijo ella. Mateo parpadeó, confundido por el cambio de tema. Tomasito todavía no sabe que es tuya, dijo él. Lo sé, respondió Elena. Y quiero estar ahí cuando la encuentre. Mateo la miró por un largo momento. Las comisuras de sus labios se levantaron en una sonrisa genuina. Está bien, dijo él. Simplemente, y por completo. Como si fuera el acuerdo más fácil que había hecho en toda su vida. Tomasito encontró la golondrina de hierro en el escalón de su puerta la mañana de Navidad. Elena estaba allí. No en la puerta, sino a una distancia prudente, de pie junto a Mateo al final del camino de tierra, donde podían ver el patio de la casa sin ser vistos. Vieron a Tomasito salir con la luz fría de la madrugada, todavía en pijama, frotándose los ojos. Y vieron el momento exacto en que encontró el pequeño pájaro de metal en el escalón. Sin ninguna nota, el niño lo levantó. Lo giró en sus pequeñas manos. Lo miró de la misma forma en que un niño de 7 años mira algo que el mundo le había dicho que era imposible, y que acaba de descubrir que es verdad. Luego, gritó de alegría y entró corriendo a la casa para mostrárselo a su tía. Elena se giró hacia Mateo. Él estaba mirando la casa con la expresión de un hombre que acaba de hacer algo que no le costó dinero, pero que significaba absolutamente todo. «Aún no sabe que fuiste tú», susurró Elena. «No», respondió él, sin dejar de mirar la casa. «¿Te importa?» Mateo lo pensó honestamente, con la misma seriedad con la que evaluaba el metal y el fuego. «No», dijo él, volteando a mirarla. «La golondrina es lo único que importa». Ella tomó su mano vendada, con mucho cuidado. Y esta vez, él no se apartó. Él la dejó sostenerla. Llegó enero. Y con él, el año nuevo. Elena dejó de inventar excusas baratas para visitar la herrería. Simplemente empezó a llegar con 2 tazas de café de olla a las 7 de la mañana. Porque eso era lo que pasaba los martes por la mañana ahora. Y todos en San Miguel de las Piedras entendieron esto durante la primera semana. E hicieron las paces con ello a diferentes velocidades. Alejandro Montenegro fue todo un caballero al respecto, lo que elevó la opinión que todos tenían de él a niveles de leyenda. Doña Rosa lo encontró escandaloso los primeros 3 días, y luego se dedicó a contárselo a todo el pueblo, como si hubiera sido idea suya desde el principio. Y Tomasito le dijo a toda su clase, gritando en el recreo, que el herrero le había hecho una golondrina mágica de hierro puro, y que el señor Vargas era el mejor hombre en todo México. Nadie en la escuela se atrevió a discutir con él. La herrería en febrero,
Era exactamente igual a como había sido siempre. El trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba después de oscurecer. El calor asfixiante, el polvo del carbón, las manchas oscuras en la piel y el trabajo que nunca parecía terminar. Lo único que era diferente era la segunda taza de café humeante sobre la mesa a las 7 de la mañana. Y Elena sentada en su taburete con sus libros de lecciones. Y el silencio particular y hermoso que se instala entre dos personas que han dejado de intentar impresionarse mutuamente y han llegado a un lugar mucho más seguro. En una mañana fría de febrero, Mateo estaba forjando un pequeño trozo de hierro, convirtiéndolo en algo diminuto. Trató de cubrirlo rápidamente con un trapo cuando ella entró por la puerta. Ella lo vio. No dijo nada. Algunas cosas, como las alianzas de hierro, valen la pena esperar para entenderlas. Ella se sentó en su taburete. Él se acomodó frente al yunque. El fuego de la fragua hizo lo que hacen los fuegos. Afuera, San Miguel de las Piedras seguía con su vida normal. Los charros cabalgaban en la plaza. Los campesinos sembraban. La vida ordinaria de un pueblo mexicano en 1952. Y adentro, un joven herrero, que había estado trabajando desde los 11 años. Y una maestra de escuela, que había venido buscando algo por lo que valiera la pena quedarse, se sentaron juntos al calor del fuego. Y era, sin lugar a duda, el orden perfecto de las cosas. Mateo Vargas se metió en el agua helada de un arroyo con una barra de hierro, porque un caballo necesitaba ser salvado. No lo pensó dos veces, vio el problema real, no el síntoma, no lo obvio en lo que todos los demás estaban perdiendo el tiempo, y fue directamente a la raíz. Manos lastimadas, agua helada, la corriente empujándolo sin piedad. Encontró el ángulo que funcionaba, y aplicó todo su peso hasta que el obstáculo cedió. Ese no es un acto de heroísmo de cuento. Ese es simplemente Mateo. Eso es lo que había estado haciendo toda su vida. Encontrar el problema real y solucionarlo sin hacer un anuncio público. Un pájaro de hierro forjado antes de que saliera el sol. Un portón arreglado sin cobrar, 10 años de trabajo duro que un pueblo entero dio por sentado porque él nunca los obligó a notarlo. Y una joven maestra que lo notó de todos modos. A veces pienso en Elena. Pienso en lo que requiere mirar a un pueblo lleno de hombres ricos montados a caballo, y elegir prestar atención al hombre cubierto de hollín frente al horno, ver a alguien con absoluta claridad, más allá de lo que gana, de la ropa que usa y del valor que la sociedad ha decidido ponerle. Decir, prefiero que sea un herrero, y decirlo en serio. Y luego tener el coraje de esperar 3 meses para que el herrero crea en sus propias palabras. Ese tipo de paciencia es su propia forma de valentía. Las personas más valiosas en cualquier habitación rara vez son las que están bajo la luz brillante. Son las que se quedan en las sombras, manteniendo el fuego ardiendo para los demás. Busquen a la persona que mantiene el fuego ardiendo. Gracias por acompañarme en esta historia hoy. Donde quiera que estén, les agradezco por escuchar. Hasta la próxima vez. Sigan buscando lo que de verdad importa.